En este vídeo te voy a enseñar a cómo realizar una ventana de 90 grados, o por lo menos una de las metodologías para realizarla, ya que hay diferentes formas de hacerla. Y en ella voy a utilizar dos familias. Podría hacerla toda en una única familia, pero he utilizado dos para aumentar un poco la formación, para hacer un poco más compleja lo que es la realización de la familia de ventanas y aumentar dentro de tu conocimiento dentro de Revit. Voy a utilizar una familia de una plantilla de modelo genérico métrico que tendré que convertir en una categoría ventana, donde voy a realizar las dos hojas que se van a insertar en la ventana. Ventana que se va a realizar a través de una familia ventana utilizando una plantilla de ventana métrica, donde realizaré tanto el marco que recoge las dos hojas como el hueco que realiza esta ventana cuando entra en el proyecto y debe de cortar los muros donde se inserta. Para hacer eso, una vez que tenga la familia hoja y asocie los parámetros de la hoja en la ventana, tendré que cargar esa ventana en el proyecto y ubicarla en ese muro. Una vez que la cargue, veremos cómo se comportan tanto los parámetros de dimensión como los parámetros de material y cómo definir materiales, pues ya sea por categoría o ya sea a través de un parámetro de material. Pues si ves interesante esta formación, quédate que empezamos. Bien, pues vamos al lío y vamos a hacer la ventana. Como toda familia, comenzamos abriendo la plantilla que se acerque más a la definición que estamos queriendo sacar, que es ventana. Pues archivo, nuevo, familia, y nos vamos dentro de las plantillas a de ventana. Y la ventana, la única que se acerca a lo que queremos hacer es ventana métrica, que es exactamente la misma que utilizaríamos para hacer una ventana tradicional. En cuanto abrimos la familia, vemos que tiene una serie de parámetros. Estos parámetros, que los podemos ver aquí dentro de propiedades y dentro de tipos de familia, vemos que son altura y anchura, y vendrían muy bien si lo queremos vincular directamente con medición. Eso lo veremos en el curso de mediciones y bueno, sabéis que nosotros nuestros proyectos siempre están vinculados con una medición, pues estos parámetros los recoge el programa directamente a través del plugin de Archimedes que une Revit con Cipe. Una vez que tengo estos dos parámetros, sabré lo del tirón y sabré sacar la medición de ventana. Aún así, ya veremos que eso lo podemos protocolizar de otra forma. Y lo importante es que estos dos parámetros me van a generar una implicación de tamaño de hueco y demás que van a complicarme la decisión de la ventana. Lo veremos enseguida cuando tengamos la volumetría hecha. Así que yo estos dos parámetros no los quiero y no los voy a utilizar. ¿Cómo los quito? Bueno, pues en principio fijaros que estos van asociados a estos planos de referencia, con lo cual si suprimo los planos de referencia ya desaparecen esas cotas. Además, si miro el 3D, veo que tengo aquí una formación de hueco. Pues esa formación de hueco también me la voy a cargar y voy a dejar el muro limpio, de tal manera que en el plano de referencia, lo que es la planta, voy a tener la zona exterior, la zona interior y solamente los planos de referencia, que serían las de centro, frontal, posterior, el plano de referencia de centro, izquierda, derecha, y fijaros que aquí vamos a tener el de exterior, que le voy a alargar un poco, y el de interior, que le voy a alargar también un poco. Bien. A partir de aquí ya lo que es hacer una ventana normal, con lo cual no es que vaya muy rápido, pero sí es verdad que al no tener complejidad o no ser nada complicado lo que hace una ventana normal, voy a hacer los pasos lo mínimo y necesario para realizar la misma. Lo primero, me hago unos planos de referencia y los acoto para que siempre estén a la misma distancia del eje central, que esos son los que van a formar el hueco, con lo cual pincho la cota, le doy a EQ y ya están en su misma posición. Y ahora vuelvo a hacer una cota para marcar ese ancho y hago parámetro de esta cota. ¿Cómo se hacía parámetro? Pues pulsamos en la cota, me voy a la parte de etiquetar cota, me voy al botoncito de crear parámetro y aquí le digo qué tipo de parámetro voy a realizar. En principio van a ser todos parámetros de familia, no voy a crear ningún parámetro compartido. Y voy a poner todos los parámetros de tipología, salvo uno de ejemplar que me es necesario para definir el tamaño de hueco. Eso lo veremos enseguida. ¿Por qué hago parámetro de tipo y no parámetro de ejemplar? Bueno, pues la familia sabéis que la puedo asociar o las puedo definir por tipología o por ejemplares. Es verdad que ventana a lo mejor podría tener más sentido si tengo muchas ventanas diferentes, ponerlas como de ejemplar. O también puedo coger y hacer tipologías diferentes para cada ventana. Depende de cada estudio, cada constructora, la verdad que trabajan de forma diferente. En principio lo vamos a dejar de tipo, ya que trabajarlas de tipo de ejemplar es simplemente un aspecto de cambio de parámetros que ahora os enseñaré.
y que no tiene mayor importancia, simplemente es cómo quiero trabajar, si que la definición de esa ventana vaya por las propiedades de ejemplar que tengo aquí a la izquierda o van por las propiedades de tipología que van dentro de editar tipo. Bien, el nombre del parámetro en este caso va a ser anchura. Voy a mantener el mismo texto que tenía antes. Como veis, se mantiene en común, en longitud, y lo voy a dejar en grupo cotas. Esto sabéis que es para... Depende de dónde queramos que se guarden esos parámetros, es decir, en qué carpeta, dentro de la visualización donde van a estar, dentro de editar tipo, pues habrá diferentes zonas, y voy a dejarlo que dentro de la carpeta, dentro del bloque de cotas, se queden toda la información de mi ventana. Ahora aceptamos, y ya tengo el de anchura. Si vamos a un alzado, y voy a ir al alzado interior, es decir, el que se ve la ventana desde aquí abajo hacia afuera, es decir, desde el interior hacia el exterior, pues me voy aquí al interior. Vemos que tengo una serie de planos de referencia con un parámetro que es el que existía. Pues vuelvo a hacer lo mismo. Fijaros que en cuanto Control Z, vale, en cuanto quito uno de los planos de referencia, desaparece la cota. Voy a poner otra vez el plano de referencia nuevo, pulsando RP, y hago una cota y le digo que esta cota se va a convertir en un parámetro que va a ser un parámetro de familia llamado altura. Veis que lo pongo en mayúscula para saber que son míos. Está en común, longitud, y vuelvo a meterlo en el grupo cotas dentro de tipología. Vale, pues acepto y listo. Como veis, aquí se mantiene lo que sería el plano de referencia centro, izquierda, derecha. Vamos a alargarlo para que veamos dónde está ubicado. Y aquí aparece el parámetro de altura de antepecho por defecto, que en principio no va a implicar nada negativo dentro de la generación de esta ventana de 90 grados, con lo cual lo dejamos, pero también podríamos quitarlo como sabemos. Simplemente pinchamos lo que es el plano de referencia al que está vinculado, uno de ellos, en este caso este, y desaparece ya. Muy bien, si vemos lo que es la ventana en 3 dimensiones, vemos que aquí lo que es la familia no tiene el hueco, con lo cual debemos hacer algo para yo ver ese hueco y dentro de ese hueco poder dibujar o trabajar con la generación de ventanas. No va a ser el hueco definitivo, quiero que sepáis que este hueco va a ser provisional mientras estamos trabajando y haciendo lo que es la ventana, y después definiremos lo que es el hueco real, que es la parte importante, la parte que siempre nos genera algo de complicación. Es muy sencilla de realizar, ya lo veréis, pero siempre la parte que me genera complicación a la hora de que funcione bien la ventana cuando entra en un muro a 90 grados. Para hacer el hueco, pues vuelvo a mi fachada y aquí, dentro de crear, puedo crear un hueco y le voy a decir que va a ser desde esta esquina a esta esquina. Bueno, puedo anclarlo y una vez que lo tengo anclado, acepto y voy al 3D y ya tengo el hueco. Y voy a trabajar ahí con la ventana. Lo que voy a hacer ahora es una metodología para hacer ventanas. Sabéis que lo podemos hacer por montante, lo podemos hacer por extrusión, lo podemos hacer por barrido, lo podemos hacer de diferentes metodologías. Voy a coger una, la más sencilla y la que sea para mí ahora mismo más rápida. Y la importancia, os digo, que no me voy hacia lo que sería la realización de la ventana 90 grados. Bien, me voy a mi alzado interior y lo voy a hacer por extrusión aquí. En principio voy a hacer el marco de lo que sería la ventana y luego la hoja la voy a hacer una familia aparte y la voy a introducir desde una familia aparte. Para hacer el marco de la ventana, bueno, pues me hago mis ejes en el perímetro, os lo hago fuera de cámara y lo enseño. Y cuando tengo ya mis planos de replanteo hechos en el perímetro, voy a ir acotando todas las dimensiones para que todas, como os dije, voy a tener solamente un parámetro que asocie tanto el espesor como el ancho del marco y del marco de la ventana. Del marco de la ventana y el marco de la hoja, para que sea más sencillo lo que es la parte de definición de la ventana y nos centremos en la complicación que tiene este formato. Os lo hago fuera de cámara y os lo enseño. Bien, ya tengo todas las cotas puestas. Voy a hacer los parámetros. Para eso lo que hago es selecciono solamente las cotas, selecciono estas dos con ventana y con control pues selecciono estas dos, también la que tengo seleccionadas las 4. Le digo que quiero hacer un parámetro nuevo, quiero crear un parámetro y ese parámetro va a ser marco.espesor. Y va a ser espesor, va a ser grosor, va a ser todo. Voy a ponerle incluso aquí grosor para que salga todo. Vale, acepto y ya tengo todos los parámetros de esos planos de referencia. Como salen los textos muy grandes, pues simplemente cambiando la escala, veis que si la pongo en 1.5 pues sale más chiquitillo, si la pongo pues, a 1.500 evidentemente sale gigante. Vale, pues si lo pongo en 1.10 por ejemplo, para que se vea más chico y no me moleste tanto. ¿Cómo voy a realizar la ventana? La voy a realizar a través de extrusión. Para eso, lo primero que tengo que decidir es dónde, en qué plano voy a trabajar esa extrusión. Es decir, si vemos mi plano de planta, nivel de referencia,
vemos que yo la ventana la quiero siempre alineada a la parte interior. Sí, puedo hacerlo en la parte exterior, puedo hacerlo que sea móvil, pero en principio quiero que siempre mi ventana esté en la zona interior. Va a ser mi 99% de ventanas que voy a colocar van a estar alineadas a la parte interior del edificio, y que cuando haga los 90 grados igual esta línea de ventana que salga aquí esté alineada a la parte interior. Fijaros que ahora mismo estoy solamente definiendo la ventana que está dentro del muro. Luego ya me preocuparé de hacer la ventana que esté a 90 grados. Por eso todos los planos de referencia que estoy haciendo, todas las cotas, toda la definición gráfica que estoy haciendo, es para hacer lo que decíamos al principio, una ventana tradicional, una ventana que no va a tener esos 90 grados. Vale, entonces, si quiero que mi ventana esté obligatoriamente alineada a la parte interior, tengo que trabajar en el plano de referencia interior, es decir, tengo que trabajar en este plano. Este va a ser mi plano de trabajo. ¿Cómo garantizo que estoy en ese plano de trabajo? Bueno, o lo fuerzo desde cualquier sitio o directamente me voy al alzado interior. Todo lo que trabaje aquí va a estar anclado a ese plano. Bien, pues vamos a realizar la extrusión. Hay dos extrusiones, una de todo el marco, es decir, de todo lo que es la ventana, y otro del interior, que tiene que ser un hueco. ¿Cómo lo realizo? Bueno, pues me voy a crear, voy a decirle que quiero una extrusión, y esa extrusión, fijaros que va a ser sólida. Le voy a decir que va a ser un marco rectangular que va a ir desde esta esquina. Fijaros que voy a intentar, fijaros que si me pongo aquí, se me ancla directamente a los dos planos de referencia, pero si me pongo en este punto no se ancla a los dos planos de referencia, con lo cual voy a tener que anclarlos después. Así que cuando me sucede estas cosas, yo prefiero hacerlo desde aquí fuera. Es decir, cuando no se ancla automáticamente a los dos planos de referencia, prefiero hacerlo desde fuera. Y después alinearlo a los planos de referencia correspondientes y asegurarme que se ancla, para que cualquier movimiento de ese hueco pues quede anclado, de ese plano de referencia quede anclado. Vale, aquí lo anclo, y aquí, y lo anclo. Ya tengo el hueco macizo. Antes de darle a aceptar, lo que tengo que fijarme es qué profundidad tiene la extrusión. Es decir, ahora mismo tiene, la geometría que estoy haciendo es un elemento rectangular que tiene esta forma, pero se va a extrusionar, es decir, va a coger volumen de forma perpendicular a este plano. Y eso es lo que está diciendo, eso es lo que estoy definiendo con el final de extrusión. En lugar de un final de extrusión numérico cualquiera, voy a darle un espesor conocido. Ese espesor conocido va a ser un parámetro, y ese parámetro lo voy a conseguir a través de tocar este botoncillo de asociar parámetro de familia. Cuando lo pinche, me va a entrar en asociar parámetro de familia, y aquí tengo, como veis, los parámetros que venían en la familia por defecto y el que yo he creado, pero no es ninguno de los que necesito, ya que, bueno, ya veréis que ahora no puedo utilizar este y ahora lo tendréis perfectamente. Con lo cual voy a crear un parámetro nuevo, lo voy a crear a través de este botoncillo, y le voy a decir que va a ser marco.espesor. Lo voy a aceptar, parámetros de familia, común, longitud, fijaros, lo meto todos en cotas de tipo, vale, acepto, ya está asociado a un parámetro, y ahora sí le doy a aceptar la extrusión. En cuanto nos vayamos a la planta a nivel de referencia, podemos ver que lo que ha sucedido, que ha salido hacia afuera. Es por eso por lo que no podía vincularlo con el parámetro que ella ha tomado, que he tomado antes, ¿no? De grosor, espesor y tal, porque me va a obligar a que, si utilizo este plano, las extrusiones tienen que ser negativas, tienen que ser en sentido contrario. ¿Cómo consigo que este espesor sea el mismo que el que he marcado para el marco? Es decir, que este volumen, vamos a verlo en 3D, este volumen que tengo aquí de la ventana que salga hacia afuera, sea ese espesor que tengo aquí, sea exactamente el mismo que el que he marcado como marco, espesor, grosor. Bueno, pues eso lo haré a través de los parámetros que tengo en tipos de familia. En tipos de familia tengo el parámetro marco, espesor, grosor, que es el que he creado, y tengo el de marco, espesor. Bien, pues simplemente diciéndole a marco, espesor, veis que aquí aparece en formulación, que sea igual a este. Selecciono, control C, pego aquí, control V, pero le digo con signo negativo y acepto. Fijaros que ahora cuando lo vaya al 3D, ya lo tengo hacia adentro. Ya lo tengo, veis que ahí, con este volumen. Voy a dar un espesor un poquito menor. Voy a decirle que esto, en lugar de 153, pues que sea 100. Y aplique. Y ya veo el espesor. También a mí me gusta trabajar con unidades de metro. Entonces le voy a dar a las teclas UN y un N. Le voy a decir que aquí en longitud, en lugar de milímetro, que trabaje en metro con 2 posiciones decimales. Acordaros de las 2 posiciones decimales, súper importante, si no, no vais a ver ninguna dimensión a esta escala. Vale, pues ya tengo lo que es lo que sería el marco de la ventana. ¿Qué me falta? Hacer el hueco. Vale, pues me voy a fachada interior y tengo que hacerle un hueco en la parte interior. ¿Cómo hago el hueco? Pues con extrusión también. Pues me voy a crear,
le doy a extrusión, pero en lugar de una extrusión maciza, voy a darle una forma vacía. Pincho en forma vacía, pincho en extrusión vacía, vuelvo a hacer lo del rectángulo y cuando selecciono donde lo quiero, fijaros como ahora sí automáticamente se ancla a los dos planos de referencia en este lado y en este, con lo cual automáticamente ya me está diciendo que si quiero anclarlo a esos planos, y en este caso es mucho más rápido, y funciona del tirón. Como siempre, toda extrusión no solamente tiene una geometría, sino tiene una definición de cómo va a ser el final de extrusión, hacia dónde va esa final de extrusión. Pues en lugar de decirle un número, pues le digo que vaya una cota, y en lugar de una cota cualquiera, es decir, un parámetro cualquiera, cojo el marco espesor que ya había definido antes para que sea exactamente el mismo del tamaño de la parte maciza. Acepto y acepto la extrusión. Si ahora miro el 3D, fijaros que ese hueco lo he hecho de forma perfecta y tengo ese marco. Vamos a ver si me deja coger el marco exactamente aquí. Ese marco con ese hueco, fijaros que lo tengo ahí definido. Esta parte maciza, esta parte hueca, veis que si la selecciono, ese vacío o extrusión, lo que hace es que me corta la geometría porque está aquí marcado de forma automática cortar geometría. Con lo cual, si yo desactivara ese clic, fijaros como ahora mismo esa parte maciza es entera. Pero si vuelvo a decirle aquí al vacío de extrusión que me corte geometría, cada vez que se encuentra con un volumen, fijaros que ahora yo si lo selecciono, tiene el hueco marcado.